Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuente de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Cristina. José Antonio. Que parece que no nos vemos desde hace muchísimo tiempo, ¿eh? Una cosa. En fin, queridos todos, ¿cómo estáis? Un nuevo episodio, este es el número 27 de este fantástico programa que se llama Astrología, Música y Tomate, que casi empezó siendo un programa de radio y se ha convertido en un programa de podcast. ¿Qué diferencia hay? Pues os voy a decir. Esta sí me la voy a guardar para mí porque como era la parte en la que yo era bueno, que era en hacer radio, no en astrología como se puede observar episodio a episodio, pues os digo, ¿cuál es la diferencia entre un programa de radio y un podcast? Diferencia número 1, un programa de radio se hace de una vez y si no se graba, se perdió. Exacto. Diferencia número 2, un programa de radio, si no está conectado por internet, solo lo oyen las personas que están conectadas o sintonizando la antena de esa emisora. Exacto. Diferencia número 3, un programa de radio es solo un programa de radio. ¿Qué es un programa de podcast o qué es un podcast? Viene de podcasting y pod viene del iPod, aquel cacharrito que inventó Steve Jobs para que pudiéramos llevar nuestros MP3, que acababa de salir como una nueva tecnología, reduciendo la calidad de cada una de las canciones a la mínima expresión técnica posible que permitiera guardar en un aparatito de bolsillo un montón de canciones. Era algo fantástico. El iPod era una cosa maravillosa. Sí, pero bueno, era el iPhone, pero sin teléfono. Un pequeño fallo comercial. Y era que al cabo de 2-3 años dejaba de funcionar porque la batería se agotaba. Yo entonces, todavía lo sí, tengo. Porque lo gastaste poco. Sí. Pero aquellos que iban escuchando música 24/7 terminaron por todavía protestar. Tengo mi pod. Bueno, pues ese era el iPod. Sí, iPod. Eso. Entonces, el podcasting en inglés significa reproducir o producir o realizar una transmisión. Sí. En este caso de radio. Podcast es un programa de radio hecho para el iPod digital, que se transmite a través de internet y no por ondas de antenas de frecuencia modulada o de amplitud. Que pueden variar de acuerdo al clima, por ejemplo. Entonces, donde te encuentres un podcast con imágenes de vídeo, ya no es un podcast, es un video podcast. Que ya es más complicado todavía. Ya, porque pero la que magia... nosotros en algún momento iremos allí. Sí, pero todavía no. No, todavía no. Estamos muy bien aquí en este jardín. Porque... ¿Cómo vamos a cambiar? Eso. Mira la vista. No solamente mira esta montaña que estamos viendo. Y el riachuelo y la fuente. ¿Y qué me dices de Lili? La Lili. Cada vez la amo más. Espero que nunca le pase nada. Y ella a ti, porque antes estaba escondida cuando nos poníamos a grabar. Sí, ahora no. Y ahora mírala con el pico naranja asomado.
Solo Ya le no, falta... no nos tiene miedo para nada. No, ni nosotros a ella, porque se come todo lo que me traigo yo. Si te traigo galletitas, se come las galletitas. Si traigo magdalenas, se come las magdalenas. Ahora ya nos queremos los dos. Ya y sé, no lo invita Max a su marido. nada, solo ella. Pero fíjate lo curioso. El animal se acostumbra al humano. Sí. Sabe cuándo Sí. y se guarda siempre su distancia de No, seguridad. no es pero ¿sabes qué? Esto es para mí lo más maravilloso que tenemos que, sin ningún lugar a dudas, aprender de los animales. Marca tu distancia. No esperes que alguien te moleste o invadir a alguien. No. Marca la distancia. Y los pájaros lo hacen maravillosamente. Conoce cuál es tu margen de distancia. Exacto, No todos necesitamos el mismo margen de distancia. Y de diferente gente, diferente distancias, ¿sabes? O sea que yo pienso, además lo que más me gusta de Lili es que obviamente ya nos tiene una confianza tremenda porque sabe de que no la vamos a herir, ¿no? Y que a partir de tantos programas como llevamos hechos aquí en el Jardín de tu Casa, ya ha entendido. Sí, ha entendido, exactamente. El primer momento fue ¿quiénes son estos? ¿Qué hacen en mi territorio? Sí. El segundo fue otra vez entender estos, que era mi otra vez jardín, pero que ella estaba bienvenida. Eso es, otra vez estos y otra vez estos y otra vez estos y al final dice, menos mal han vuelto estos. Y si algún día nos vamos a algún sitio a hacer el podcast con público, yo te aseguro que nos echará de menos. Sí, nos va a echar de menos seguro. Nos terminará echando de menos. Exacto. Bueno, contada la historia de nuestra querida Lili, que no es nada más que un pajarito que está aquí en el jardín de la casa de Cristina donde hacemos el podcast. Un mirlo negro. Vamos a entrar en el episodio 27, sí, como también si fuera un juego, pero en este caso de dos monstruos. Sí. Júpiter y Saturno. Wow. Es que son padre e hijo, lo sabes, ¿no? Lo sé, pero... Y el hijo se rebela en contra de su padre y lo destrona y lo echa. Antes de que continúes, por si alguien se acaba de incorporar, Astrología Música de Tomate es un podcast que viene desde los dioses, utilizando los arquetipos, para que te sitúes en tu espacio humano, sí, aquello que resuene contigo. Nuestro objetivo es aportarte, si es posible, información, que suele ser ese espacio vacío que tienes que ocupar para poder saltar tu miedo. Sí. Qué bueno esto que has dicho, ¿no? ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado. Llevo 27 programas preparándolo. Nunca más claro hablando de Saturno. Yo realmente. Estoy convencido, después de leer muchísimos libros y informarme, que sabes que me gusta estudiar, he entendido, no sé si estoy en lo cierto o no, no sé cómo poder demostrarlo de forma empírica, pero he llegado a la conclusión de que el miedo es un vacío de información. Sí, bueno, y también un tema de sobrevivencia. Hay dos miedos. Sí. El miedo reptiliano, sí, que es como instinto para exacto, salvaguardar tu vida. Absolutamente. Y luego están los miedos que crea nuestro neocórtex. Y que te impiden actuar. Que te paralizan. Y te paraliza. Yo me refiero a ese segundo miedo. Okay. A ese miedo inexistente para la naturaleza que solo vive en nuestra cabeza, en nuestra mente, sí, que construimos nosotros solos y que nadie más lo ve porque no existe. Pues hoy vamos a hablar de esto y porque ese miedo tiene que ver con Saturno y también vamos a hablar de qué pasa cuando no tenemos nada de miedo. Porque entonces cuando no tenemos nada de miedo de transgredir nuestros límites, caemos en la peor parte de Júpiter, que es la inflación. Es el inflarnos, el creernos más de lo que somos, el creer que podemos hacer más de lo que podemos hacer. Entonces ahí en ese caso es necesario un poco de miedo para que tomemos conciencia de que tenemos ciertas limitaciones. ¿Ok? Entonces, ahí viene este juego Júpiter-Saturno que tiene tanto que ver con... Es decir, lo curioso de estos arquetipos es que lo venimos escuchando en historias conocidas como la de Cristo, por ejemplo, ¿no? La historia de Cristo, ¿qué significa ese simbolismo de que Dios viene a la tierra en la forma de un hombre y termina crucificado, ¿no? O sea, sí, estamos hablando del espíritu que toma su cuerpo. ¿Y qué significa que el espíritu tome cuerpo? ¿Cuál es la simbología de ese mensaje? Que estás limitado.
tenemos una mortalidad. Exactamente. Entonces, no somos inmortales. No, primero eso. Y solo tenemos una vida. Sí, y no solo eso, sino que el espíritu entra como en un contenedor que lo reprime, porque el espíritu, espiritualmente tú puedes hacer infinito, pero con tu cuerpo no es infinito. Tu cuerpo tiene limitación. Una limitación, sí, física. Por ejemplo, no podemos ver más lejos que Saturno sin aparatos. Sin aparatos, por ejemplo. Sin sus telescopios correspondientes. De ahí la idea de que Saturno representa esto, ¿no? Representa la limitación humana, las limitaciones físicas, y ahí llevamos este arquetipo a todo lo que tenga que ver con las instituciones, los gobiernos, aquellos que ponen las leyes, que nos ponen las limitaciones. Son los que marcan el territorio. Exacto. Y el tiempo. Porque Saturno es el nombre griego, es el nombre romano, pero su nombre griego era Cronos, y Cronos es el dios del tiempo. Por tanto, es el que nos dice, vives de aquí hasta aquí. Uh-huh. Y después se acabó la película. Y además no vas a saber nunca cuál va a ser el último día. No. Lo dispongo yo, dice él. ¿Ok? Pero entonces, si empezamos a navegar estas aguas, ¿de qué pasa? Estos dos son los dos planetas más grandes de nuestro sistema solar. Son dos monstruos. Sí, a nivel de masa. Bueno, en realidad Júpiter es puro gas. No sabemos cuánto hay de masa adentro, pero nos dicen que podrían entrar más de 1000 tierras dentro de Júpiter. Es decir, que no tenemos ni idea de lo grande que es, ¿no? Carl Sagan ya nos mostró lo minúsculos que somos. Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa con este juego? Me agrando, pero después tengo algo que me limita, ¿no? Algo que me dice, entonces, ¿por qué nacemos en un cuerpo limitado, pero con este espíritu que quiere más y más grande y mejor, ¿no? Entonces, este juego de querer siempre más grande, más amplio, más lejos, más todo, ¿para qué queremos más si sabemos que después no vamos a poder? Porque resulta que hay una... Entonces, en la mitología hay un montón de historias de estas. Primordialmente, Cristo, por supuestísimo, ¿no? Él no fue el que dijo soy hijo de Dios, pero es lo que le asignaron, que Dios había encarnado en este señor. Entonces ya era más que humano. ¿Qué pasó? Terminó crucificado. Y hay muchos personajes que han terminado crucificados. Uno de ellos, quemados en la hoguera. O quemados en la hoguera, las mujeres sobre todo, pero hombres también. O sin cabeza. Sí. Pero la crucifixión creo que es un símbolo, ¿no?, muy grande del dilema de ser humano y mortal, ¿no? Realmente estás crucificado en una cruz, ¿no? Que nos habla de las cosas cuando nos encontramos con una crisis. Es como estar realmente crucificado, tú atados de pies y manos. Te estoy escuchando y el mensaje que estoy recibiendo es brutal. Que no se le olvide a nadie en los próximos milenios que sois mortales. Y además no sois superhéroes. No. Aquel que creéis que es el profeta, lo vamos a crucificar para que entendáis que esto no va de dioses. No, y que el profeta también se va a morir. Bueno, se han muerto, está claro. Bueno, entonces me gustaría compartir esto de la historia de Polícrates, porque Polícrates era un tirano de Samos, madre mía, en el siglo VI antes de Cristo, ¿ok? Uh-huh. Y este tío era tremendamente exitoso. Todo lo que tocaba se convertía en oro. Él todo lo que pedía se le daba, ¿no? Entonces tenía una suerte increíble y parecía absolutamente infalible. Pero Amasis, que era el rey de Egipto y amigo de él, se empezó a preocupar. Porque Amasis... Es para ponerte un poco de tensión. Que estaba Roberto diciéndome, ¿puedo? Porque le han dado regalo, un sonido nuevo, y has dicho que este era ¿cómo has dicho? Era Polícrates un tirano. Pues su amigo, el rey de Egipto, se empieza a preocupar y le escribe una carta. Y le dice, estoy preocupado por ti. Porque en esta buena suerte que estás teniendo y en esta expansión y en esta abundancia, tengo terror de que algo te reclame que bajes a tierra, ¿no? Algo necesitas. Es como, por ejemplo, lo de los impuestos. Cuanto tú más ganas, más impuestos pagas, ¿verdad?
Sí. Esto es un no me lo símbolo. recuerdes. ¿Puedes poner otro Sí, ejemplo, no, por favor? No, ese es un ejemplo real de esto que voy a hablar ahora. Entonces, cuanto más grande, más vas a pagar a los dioses, porque los dioses en el fondo Se cobran la factura. Sí, y nos tienen envidia, ¿ok? Entonces, Polícrates tenía tanta suerte, su amigo le escribe esta carta y le dice, mira, yo creo que me preocupa, te voy a pedir que hagas algo por mí, por nuestra amistad. Coge aquello que tenga máximo valor en tu vida y por favor despréndete de ello, sea lo que sea. Entonces Polícrates va a buscar un anillo con una esmeralda gigante, que era una joya que había obtenido de uno de sus viajes y que era un símbolo extraordinario de su éxito. Y entonces lo tira al mar, siguiendo el consejo de su amigo, pensando que con eso iba a aplacar a los dioses por toda la suerte que tenía y toda la grandeza de la que tenía suerte. Entonces, ¿qué pasa? Que al mes siguiente un pescador va al mar, pesca un pez enorme como no había visto nunca y dijo, yo este pez no lo puedo vender, se lo voy a regalar a Polícrates, ¿no? Que era el tirano, para ver si aplacaba su ira. Entonces le regala el pez a Polícrates. ¿Y qué había pasado? Que cuando cocinan el pescado y lo abren para comerlo, ahí estaba el anillo. Con la esmeralda. Con la esmeralda que había vuelto a Polícrates. Otra vez. Entonces Amos le dice, esto es terrible. Entonces ahora sí que no voy a ser más amigo tuyo porque no quiero que me caiga a mí también el castigo que te va a traer a ti esta gran suerte que tienes. Bueno, efectivamente Polícrates terminó crucificado como Cristo. Entonces, esto es un poquito como la historia también de Ícaro, ¿no? La conocemos todos, que él quería volar, su padre hizo unas alas maravillosas, el padre le dijo, vale, te hago alas a ti también. Me decía, papá, yo quiero volar como tú, ¿no? Entonces el padre le hace unas alas que las pegaba a las plumas con cera de abejas y le dijo, vale, pero no vueles muy alto porque el sol va a derretir la cera y vas a caer en picado. Exacto, y eso fue exactamente lo que pasó, ¿no? Entonces, estas historias tienen que ver muchísimo con la vida de todos los días nuestra. Los arquetipos son símbolos que se han transmitido de generación en generación desde hace milenios por alguna razón, que explican para que se pudiera entender en aquellas mentes todavía sin evolucionar. No sé si es que hemos evolucionado mucho o no, tengo mis serias dudas, pero sí se explicaba bien cuando el conocimiento se transmitía de unos a otros prácticamente en la plaza de los pueblos. Cuentos, en la plaza de los pueblos. Eran cuentos que contaban los viejos a los niños. Pues, como es el cuento de Cristo, de luego, Alá, que luego se puso unos libros, exacto. Se llamó la Biblia, pero no dejaba de ser al principio un cuento. Exactamente, son cuentos contados por seres humanos que después uno le puede dar la interpretación que quiera, ¿no? Uh-huh. Por supuesto que la gente que, sobre todo en la religión cristiana, que creen fielmente en esa Biblia, creen que eso lo escribió, sí, con todo el respeto, lo ha escrito Dios. Sí, Dios, si pensamos que la creatividad es Dios, ¿no? Pero en realidad la escribieron humanos, ¿no? Y entonces la historia de Polícrates, ¿cómo la aplicamos a nuestro día a día? Es esto. Si Júpiter existiese solo, sin Saturno, entonces estaríamos en verdaderos problemas. Es un poco la historia de Polícrates. Imagínate que tú estás comenzando un proyecto y estás con unos aspectos fantásticos de Júpiter que te dice, sí, tú puedes, pide más porque seguro que se te dará, y tú empiezas pensando, esto va a tener un éxito seguro. Sí, el camino de rosas sin espinas. El camino de rosas sin espinas. Y entonces ahí está el problema, porque nunca va a haber rosas sin espinas. Es la gran realidad. Y si tienes un jardín maravilloso como tengo yo, con todas estas mira estas rosas, ¿has visto? Mira las espinas. A pesar de que estamos a punto de entrar en el invierno, todavía tienes rosas. Es una cosa, vamos. Es que soy muy buena amiga de las rosas. Te llevas muy bien con tu jardín y tu jardín te lo devuelve. Sí. Las hierbas, sobre todo, ¿ves cómo huele la albahaca? Me es encanta. Tremendo. Sí. Bueno, entonces, este tema, que es un tema
extremadamente profundo, porque esto no, sabes que a veces me dice, no me traigas malas ondas, malas vibras, no, si me dices de las posibilidades de lo negativo que puede pasar. A mí todo me va a salir bien siempre. Sí, siempre, exacto. Eso no va a pasar nunca. Cuanto más niegues las espinas, más... Que está Roberto haciéndome señales, hombre, que está el hombre ilusionado. Dime otra vez, eso no va a pasar nunca. Nunca. Para darle énfasis a ese nunca. Es así. Entonces, ¿qué hacemos? Tú, por supuesto que necesitas esta inflación o este inflarse, creyendo que podemos hacer lo que no podemos hacer. Los griegos le llamaban ubris o ibris, ¿no? Que era el pecado de transgredir tus posibilidades, querer ser más que lo divino. ¿Ok? Ese ibris que lo cometemos todo el tiempo los humanos, después nos pasa factura. Y son estos dos planetas los que te dicen que ese balance que tenemos que encontrar entre estos dos personajes, uno hijo del otro, en realidad Júpiter gana. Por tanto, es una buena idea en el sentido de que el positivismo, el optimismo, eso le gana a la negatividad de Saturno, que dice, sí, pero... ¿no? Vas a tener que pagar impuestos y vas a tener que hacer esto y aquello. Pero sin el freno de Saturno, Júpiter nos llevaría a la caída. Le pasó a Madoff, ¿te acuerdas? Me acuerdo. Le ha pasado a tanta gente, le sigue pasando todos los días, le está pasando a Trump, le va a pasar a... Bueno, no quiero nombrar más gente. Puedes nombrarlo. Si todavía nos oyes nada más que 1000 o 1200. Cuando nos oigan 1.200.000, entonces sí, el algoritmo de YouTube nos pondrá problemas. De momento nos podemos permitir el lujo de nombrar a Netanyahu, de nombrar al muchacho este de Rusia, ¿cómo se llama? Al Putin. O sea, una serie de personas. Y fíjate qué características. Un minuto. 8.000 millones de seres humanos en el planeta. Sí. 8 billones, exacto. Pero ahora en los informativos, 4 personajes todos los días. Sí. Putin. Y causando muertes, exacto. Paquito y Pedrito. Sí, sí. ¿Alguien me lo puede explicar? Exacto. Porque son los que hacen más ruido. Y también pero estos, ¿qué pasa? Estos sí son eternos, no se acaban nunca. No, sí, ahora ahí voy. Esta gente, todos estos que has nombrado, incluido el Biden... Porque ya no nombro ninguno de China, ni tampoco no. Pero el Xi, Biden, ni de Trump, Corea, ni de... Putin, todos estos son la generación que nació con Plutón en Leo, ¿ok? Que fue la de los 40, a partir del 39 hasta el... 1939-40. Exacto. Entonces, ¿qué esta generación, ahora que va a entrar por primera vez desde que ellos están vivos, a Plutón en el signo opuesto, que es Acuario... Que estamos en la era de Acuario. Exacto. Los primeros pasitos. Sí, y además Plutón en Acuario por 20 años va por primera vez oponer los Plutones de esta gente, de Biden, ¿no? Los va a enfrentar con su factura. Sí. Sí. Absolutamente. Entonces, este es un tema que tendremos que ver. Plutón va a estar en Acuario los próximos 20 años. Estos personajes no creo que duren más de 20 años. Nosotros por tanto, sí, ¿eh? Nosotros sí. Ellos no, nosotros sí. Ten por seguro, vamos por el episodio 27. Bueno, tú ya eres Plutón en Virgo, mi querido José Antonio, afortunadamente, o sea que no estamos hablando de ti en este caso. Gracias. Pero lamentablemente yo soy Plutón en Leo también. Los pero últimos oye, coletazos. Nada que ver, ¿eh? No hay color, ¿eh? No hay color, no te pero puedo... entiendo, pero te diré. ¿Qué es Plutón en Leo? Porque a Leo se relaciona naturalmente con Júpiter, le gusta lo grande, lo que brilla mucho, el oro, ¿no? Todo eso es el sol, imagínate, ese Dios máximo que nos da el calor y el fuego, etcétera. El olvidarte de tu mortalidad. Exacto. El creerte inmortal. Eso. El jugar a ser Dios. Justamente. Entonces, ¿verdad? Que
Leo ama todo lo así espectacularmente grande. Mi generación creía mucho en los grandes hombres, los grandes líderes, atletas. ¿No? Hoy la cosa es acuariana. ¿Y qué pasa con Acuariana? No hay uno grande, hay millones de grandes. No hay el mejor científico, hay un montón de científicos. Entonces hoy, aquella cosa que parecía que había uno de cada, ¿no? Está desapareciendo, afortunadamente, y nos estamos encontrando con que hay muchísimos en el mundo que hacen esas cosas y que ya no existe esa figura. Pero estos personajes siguen mirando el mundo desde su prisma. No, ellos han subido a esa atalaya y hasta que ellos no fallezcan, en su atalaya se van a quedar. Sí, cada vez más irrelevantes, vale, realmente, pero todavía marcan la batuta. Todavía están ahí, en su atalaya. Y nadie se atreve a tocar esa atalaya, porque en el momento que tú tocas una carta de ese castillo de naipes, no solamente estás bajando al astro rey que se cree Dios, sino que lo que desmembras es todo un sistema que está basado en quien cree que es Dios. Bueno, a mí me gustaría llamar ese sistema que se está cayendo un poco el patriarcado, ¿no? Porque tiene que ver con la emergencia del poderío femenino que está ocurriendo, obviamente, con la transformación de lo masculino de una forma maravillosa. Entonces, el emerger de ese nuevo masculino, todo esto que está pasando también con trans y con el desfigurar las diferencias entre el género, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo personalmente, y esto es una opinión muy personal, creo que nos vamos de un extremo al otro. Bueno, pero quizás es en la lucha por encontrar ese balance, ¿entiendes? Que tiene que emerger, porque no puede seguir, ya no va a seguir, pero claro, era lo que hablábamos con José Millán, ¿te acuerdas? El patriarcado va a resistir, va a patalear y lo va a hacer de forma sangrienta. Exacto, como es lo que está ocurriendo. ¿Y hasta cuándo? ¿20 años? A ver, ojalá. Pero 20 años son muchos años soportando esa transición. Pero las guerras han estado siempre. O sea que entre siempre y 20 años más, no sé. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero 20 años más si es que verdad que se va a acabar y aprendemos a hablar y arreglar las cosas diplomática y políticamente en vez de tener que llegar a las armas. Vale, le voy a pedir a Roberto, ¿le has pasado la nota de la canción? Me parece que no. Ahora? Porque quería decirte algo que has nombrado antes. Has hablado sobre la envidia. Y yo tenía aquí apuntada 3 frases que dicen: la grandeza inspira envidia. Sí. La envidia engendra rencor. Sí. Y el rencor produce mentiras. Qué bueno. Y es lo que estamos viendo en todos los informativos de todo el planeta. Y de lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Esta cosa de que cuando alguien crece mucho, va siempre a atraer, a invitar la envidia. Y para mantenerse en ese poder, si tiene que mentir, miente. Sí, bueno, el ser humano miente. Sí, pero más. Pero mente también el que no está en el poder, José Antonio. También, más. Todos los días aunque mentimos. Ahora le llamemos cambiar de opinión, pero miente. Sí. Mentimos. Sí, mentimos. Todos mentimos. El hombre miente. Todos. Mentiroso. Eres una mentirosa. Lo sé que lo sé. Escuchamos a Richard Bona, por favor. De acuerdo. Monongelet tewat nasimakot iyot onina wanika mon puling mo mutandenot ukuna be bena wat dutu nyimba mulemat ebukimba mabot ilena boy mona wa bongo jita Amunja mit inyandolo weapon ba meset mona menve kata midongot bukato be no wat now mendre kata wiat na sivinje na imente no vola buku unyolangoe
Il bosambo we pombo wana dalowina. Il ne vuole te che la boku mama. Olingwa mama na mwana utakota te. Butuna mo imamele na kubunda. Mobotia zami sisae mwana ndefololo. Nyuso sala ponangao. Mamele na bungang. Mamele na bungang. Makianale. Ina masuma pona bombena dalowina. Senga to Malia mama ma was na wesa no mo yo bala ye will la so wana upa oh my makianale in bosambo boni sisi ana dalowina pinyolo bande. Richard Bona, ¿no? ¿Me dijiste? Sí. Que no te gusta nada, ¿no? No, nada. A mí tampoco. ¿Viene por España próximamente, sabes? Viene a Barcelona y a Madrid. ¿Alguien, por cierto, de nuestros oyentes lo ha visto? ¿Ha visto a alguien a Richard Bona en directo? Que nos cuente cuál ha sido la experiencia. Y además, fíjate, es un músico tan extraordinario, es de Camerún. Y esto que él canta en camerunés, ¿no? Sí, ya no entiendo nada tampoco, pero igual me ha pasado que en el episodio anterior que lo que transmite es muy agradable. No sé, pero él lo transmite a otro nivel, no necesariamente intelectual, porque yo tampoco entiendo lo que dice. Pero es un artista tan importante y buenísimo. Él es saxofonista y bajista, ¿no? Su fuerte es el bajo, pero obviamente también toca la guitarra. Y ¿te acuerdas que te mandé un vídeo, ¿no? De claro. Él magnífico, en acústico, solo con su guitarra, buenísimo. Cantando, magnífico. Bien, viene a Barcelona con una orquesta sinfónica y viene a Madrid con un trío, ¿ok? Para los festivales de jazz de estas ciudades. Así que si nos oís por alguna de las dos poblaciones nombradas aquí en España, sí, ya sabes que puedes ir reservando. Puedes ir reservando, no te pierdas. Cierto, que el productor de Richard Bona no nos ha dicho que hagamos esto, lo hacemos porque nos da la gana, porque para eso tenemos de momento un programa libre. Él ha grabado con tanta gente diferente, en tantos proyectos diferentes, no podría ni nombrarlos a todos, pero ha tocado con músicos de toda Latinoamérica. Norteamericanos, cubanos, centroamericanos, brasileños, o sea, es un tío que le encanta la diversidad y es un músico extraordinario. Bueno, sí. Para la época en la que estamos viviendo, que estamos, como decíamos antes de empezar a escucharlo, en pleno proceso de iniciar la etapa de Acuario, pues es fantástico, ¿no? Sí. El saber convivir con los demás. Y por otro lado, estábamos comentando, ahora micrófono cerrado, lo importante que es escuchar también las críticas constructivas de algunos oyentes que nos hacen bajarnos del Olimpo a la tierra, es decir, a ver, y así no cometemos ubris. Exactamente, que estáis bien, que lo hacéis muy bonito, que todo, pero por favor, este detalle, aquel detalle, el otro detalle, como les decía un oyente como Macarena, decir, oye, percibo que ahora el podcast tiene un sonido especial, que va muy bien. Entonces, en este punto, Cristina, me gustaría, por si alguien se acaba de apuntar y no ha rebobinado, que es otro de los puntos importantes de los podcasts, que los puedes escuchar tantas veces como quieras, compartirlos, repartirlos, coger un trocito. Si lo vas a usar, por favor, nómbranos. Si vas a romper un trocito, por favor, nómbranos. Exacto. Pero hagamos un pequeño resumen del episodio de hoy, del número 27 de Polícrates, del arquetipo que estamos representando y de cómo lo aplicamos a nuestro día a día. Bueno, tú sabes que Oscar Wilde dijo esto maravilloso: hay una sola cosa peor que no conseguir lo que quieres, y es conseguirlo. Muy profundo eso. En el sentido que cuando a alguien se le da la buena suerte de algo, se olvida de dónde emerge eso y las dificultades que puede traer.
de cada cosa que hacemos se tiene que pagar un impuesto. Entonces, de cada acción hay una reacción. Hay una reacción. Entonces me gustó esta frase. Dice, un hombre sabio extenderá esta lección a todas partes de la vida y sabrá que es parte del orgullo enfrentar a cada reclamante y pagar cada demanda justa de su tiempo, sus talentos y su corazón. Importante. ¿No? A veces cuando ocurre, cuando alguien tiene mucho talento, y mira, tenemos amplia evidencia de ello. ¿Cuántos artistas extraordinarios mueren súper jóvenes o a raíz de adicciones? ¿No? Hay como terrible... cuanto más endiosa a alguien, ¿no? Más como rápido sube. John Lennon, bueno, no sé, hay tantos que no sé, Elvis Presley, etcétera, etcétera, ¿no? Hay miles de estas personas jóvenes súper talentosas que llegan a un éxito fantástico y de repente mueren. Michael Jackson. Y de repente mueren. Prince. Es que hay tantos que es imposible acordarse de todos, pero los ejemplos los conocemos todos. Entonces esa cosa, ¿qué pasa con el cielo y la tierra, o entre el cielo y la tierra? Que cuando alguien sube a esas alturas donde se endiosan, o nosotros los endiosamos, y luego los crucificamos, ¿no? Porque hay que ver que en la historia de Cristo es el pueblo el que decide que lo crucifiquen a Cristo. Pilatos se lava las manos. Pilatos se lava las manos. O sea, ahí la parte política sí genera el conflicto, pero deja la solución en manos del pueblo. Exacto. Curioso, ¿eh? O sea, somos nosotros los que crucificamos a Cristo. Entonces, y lo hacemos con todos los artistas. Levantamos a alguien y lo adoramos y lo ponemos en unas alturas exorbitantes. Y en el momento en el que comete el más mínimo fallo, ¡pum!, lo traemos abajo y lo crucificamos, ¿no? Entonces, uno de los consejos del tomate de hoy es que siempre hay que pagar nuestra deuda por lo que se nos ofrece. Eso que se nos ofrece, o un gran talento, una gran suerte, lo que sea, tiene su precio, no te lo olvides nunca. Y si eres sabio, temerás esa prosperidad pensando de que no te va a traer una carga. Nunca pienses eso. A más prosperidad, más impuestos que pagar. No olvidemos esto. Y no quiere decir que esto sea un mensaje negativo ni nada. Estamos hablando de un balance natural que ocurre en nuestras vidas. Asumir una responsabilidad. Sí. Una vez más, asumir que nuestro éxito, aquel que cada uno haya querido, podido o deseado alcanzar, tiene una contraprestación para que se equilibre. Y también porque no es nuestra... A ver, aunque tengas un talento extraordinario, si tienes mucho éxito es porque da la casualidad que has nacido con ese talento en el momento adecuado históricamente para que se aprecie ese talento. Entonces no es solo tu cosa, sino que se han dado unas circunstancias por las cuales tú estás teniendo esta prosperidad y avance, ¿no? Entonces, con los pies en la tierra, por favor, siempre. Y una cosa más. Saturno. Una cosa más. En el episodio de hoy, este tremendo juego entre estos dos gigantes que están sobre nuestras cabezas, Júpiter y Saturno, bajado eso al plano personal como acabas de hacer, en el día a día, ¿cuál es la parte de la carta astral donde cada uno tiene que mirar para saber cuál es el punto de equilibrio? Ya, exactamente. Eso, qué buena pregunta, José Antonio. Wow. Bueno, sí, tenemos que ver en qué signo cae Júpiter, si está en un signo positivo para Júpiter, si no, en qué casa cae, cómo está Saturno, cómo está afectado, qué aspecto haces a otros. Por ejemplo, para dar un ejemplo, si tú tienes a Júpiter, digamos, en un trígono a Neptuno, se te va a ir el tarro más que lo normal, porque estos dos tienden a mirar al futuro y expandir y agrandar, y imaginar, ¿no? Pero después viene Saturno y dice, pero hay que trabajar para ello. Sin el trabajo se te puede dar por 2 días, pero después va a venir la caída, ¿no? Entonces un poco como esa maravilla de frase que estábamos mirando estos días, José Antonio, que dice esa magia que quieres en tu vida está en ese trabajo que evitas hacer.
Como siempre, hemos puesto el tomate encima del resto de los ingredientes de esta ensalada de la vida, que no deja de ser una forma arquetípica de ver por símbolos lo que nos pasa a cada uno de nosotros. Si todavía no tienes tu carta natal, ya te vale. Tienes todas las posibilidades abiertas para ponerte en contacto con el programa. Lo más fácil, ponernos un mensaje en la caja de comentarios y decirnos sí, quiero mi carta astral. Y ya verás cómo alguien te responde, y si no quieres tomar nota, que ya lo hemos hecho en muchos episodios, te mandará el correo electrónico para que te pongas en contacto con Cristina Lear. Sí, también no te olvides de que deberéis visitar mi página para averiguar sobre los eventos que yo realizo, porque hay más tertulias y más talleres que vienen, ¿ok? O sea que gracias. Un besito a todos.